¿Sabes que puedes ahorrar dinero a la vez que reduces tus emisiones de CO2? Haciendo un uso racional de la energía, reducirás tus facturas y contribuirás a reducir tu impacto sobre el cambio climático. Bueno para ti, bueno para todos. No solo los combustibles que utilizamos en casa, como el gas o el butano, emiten gases de efecto invernadero. La electricidad que consumimos produce emisiones durante su generación, a no ser que haya sido generada mediante energías renovables. Por eso, al reducir tu consumo de electricidad, también contribuyes a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero globales. El sector residencial, comercial e institucional es el responsable del 19% de la energía final consumida y del 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y sí, el consumo eléctrico en una vivienda puede reducirse. En la cocina. El frigorífico siempre separado de la pared. Regula el termostato. 5 grados la nevera y menos 18 el congelador. Descongela en el frigorífico para aprovechar el frío y no metas alimentos calientes para no aumentar la temperatura en el interior. Una capa de solo 3 milímetros de escarcha aumenta el consumo en un 30%. ¿Sabías que el 80% de la energía que consume una lavadora se utiliza para calentar el agua? Puedes utilizar programas de lavado en frío para la ropa que no esté muy sucia. El programa de lavado en frío no es a 30 grados. Busca este símbolo en los botones de tu lavadora. En la cocina, ¿qué es más eficiente? Cocina con tapa. Conseguirás que se cocine más rápido y usa la campana solo cuando sea necesario para evitar que el calor se escape por ella. Si además utilizamos una olla express, todavía tardaremos menos. Cocina en grandes cantidades y congela lo que no vayas a consumir en el momento. Así tendrás que utilizar menos veces la cocina. Para aislar mejor la vivienda, es importante ventilar para evitar concentraciones de humedad, pero con 10 minutos es suficiente. Usa persianas y cortinas tupidas en invierno para mejorar el aislamiento. Termostato entre 19 y 21 grados en invierno y no menos de 25 en verano. Coloca burletes en puertas y ventanas para evitar filtraciones de aire. Además, la tecnología puede ayudar a reducir tu consumo y las emisiones de CO2. Revisa la etiqueta energética de los nuevos electrodomésticos que compres. La diferencia de consumo entre un electrodoméstico muy eficiente y uno convencional puede ser de hasta el 40%. Sustituye las bombillas de más uso por otras LED. Una bombilla LED consume hasta 90% menos que una incandescente o una halógena. Pon temporizadores en los equipos que quedan conectados habitualmente de forma innecesaria por la noche, como el router, televisión, videoconsola. Para desplazamientos cortos, elige opciones de movilidad activa, como caminar, bicicleta o bicicleta eléctrica. Un coche eléctrico gasta solo €1 cada 100 kilómetros. Para grandes distancias, opta por el transporte colectivo o coche compartido. Aplicando estos sencillos hábitos, a los que te acostumbrarás rápidamente, verás cómo tu consumo energético disminuye a la vez que lo hace el importe de tus facturas y las emisiones de GEI que generas. Si ya aplicas todos estos hábitos, todavía puedes ahorrar en tus facturas de electricidad. En tu contrato puedes elegir la opción que mejor se adapta a tus necesidades y ahorrar unos cuantos euros a final de mes. Es una iniciativa del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón como una actuación frente al cambio climático.